¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenidos, futuros especialistas, a su primera clase de cardiología del ciclo de preparación al residentado médico del año 2026. Espero que ya hayan podido revisar la parte de la fase cero, de las bases teóricas, porque cardiología cada vez se está caracterizando por preguntar más sobre ciencias básicas, así que es una parte muy importante que deben de revisar. Muchas gracias por la presentación. Sí, soy cardiólogo del Servicio de Cardiología Perioperatoria. ¿Qué será eso? ¿Con qué se comerá? Nos dedicamos a ver a los pacientes que tienen enfermedades cardíacas que necesitan una cirugía. Entonces el cirujano los opera, nosotros nos encargamos del preoperatorio y el posoperatorio. El anestesiólogo cardiovascular es quien está en sala de operaciones. Y pues los pacientes posoperados del corazón van a nuestra unidad de cuidados intensivos y cuidados intermedios para hacer todo su posoperatorio. Y a eso me dedico y además cultivo la docencia aquí con Estudios MIC, muy agradecido por ser parte de la plana docente. El primer tema es un tema muy importante que todos los médicos debemos de manejar, que es el riesgo cardiovascular. Todos ustedes, bueno, cuando han hecho el servicio rural, urbano marginal en salud, han tenido a cargo una población, ¿no? Y esa población había que estratificarla en riesgo cardiovascular bajo, medio o alto para según eso hacer un correcto seguimiento. Entonces, este año 2025 se han publicado las nuevas guías de dislipidemia que genera una actualización en el riesgo cardiovascular en la sociedad europea. Los pacientes con riesgo bajo son aquellos que van a tener un menos de 2% de probabilidad de tener un evento cardiovascular a los 10 años. Evento cardiovascular entendido como un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico. Un riesgo moderado es aquel el que tiene riesgo entre 2 y 10% a los 10 años. Un riesgo alto es mayor del 10%, menor al 20%, y un score muy alto es cuando tiene más del 20%. ¿Cuál es el score de riesgo que se utiliza para poder medir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes? El score que utilizan los europeos es el score 2. Es un score que se llama score, por lo que es muy sencillo, el número 2. Esto me va a permitir predecir la probabilidad de muerte a los 10 años por una enfermedad cardiovascular en pacientes que no tengan enfermedad cardiovascular, que sean mayores de 40 años y menores de 69. No hay un score de riesgo para pacientes jóvenes, menores de 40 años, 39, 38, y cuando el paciente tiene más de 70 años, el score de riesgo a utilizar es el score 2 OP, de older person, por eso se llama OP. No es nada del otro mundo. Las variables que se incluyen en este score son la edad, el sexo, el tabaquismo, la presión arterial sistólica, el colesterol total y el colesterol HDL. Entonces, ¿en quiénes va a servir este score de riesgo? En pacientes en los que quiero determinar si tienen un riesgo bajo o un riesgo moderado. Por ejemplo, un paciente con obesidad o sobrepeso que no tenga otros factores de riesgo en los que quiero saber si debo o no iniciar tratamiento con estatinas. Tiene un LDL en 100 y quiero ver si es que va a beneficiarse de un tratamiento con estatinas. Pero en otros casos, la mayoría de pacientes se pueden clasificar de acuerdo a sus antecedentes. Por ejemplo, un paciente con riesgo muy alto es un paciente que ya ha tenido una enfermedad cardiovascular documentada. Por ejemplo, que ya ha tenido un infarto previo o un episodio de angina inestable. Paciente con enfermedad coronaria crónica o que ya haya tenido alguna revascularización. Por ejemplo, los pacientes que veo en el instituto. Pacientes que han tenido revascularización coronaria o que han tenido ya colocación de stents. Pacientes que hayan tenido accidentes cerebrovasculares, isquémicos hemorrágicos o el accidente isquémico transitorio.
Si el paciente tiene enfermedad arterial periférica documentada en una ecografía Doppler arterial de miembros inferiores o en una ecografía carotidia, también es un paciente con riesgo muy alto. Otros estudios de imágenes que se utilizan son la angiografía coronaria, o también conocido como cateterismo cardíaco, la tomografía computarizada y, como habíamos comentado, la ecografía de carótidas o de femorales. Un estudio que cada vez se está utilizando más en la estratificación de riesgo cardiovascular es el score de calcio coronario, que se halla a través de una tomografía cardíaca sin contraste. Hay que tener en cuenta que los pacientes que ya están con tratamiento con estatinas no son buenos candidatos para un estudio de score de calcio, ya que las estatinas lo que hacen es estabilizar la placa justamente con estos iones calcio y podría salir falsamente elevado un score de calcio coronario. Entonces, los primeros, paciente con antecedente de enfermedad de cardiovascular documentada va de frente a riesgo muy alto, más de 20%, y el objetivo de LDL va a ser menor a 55 miligramos por decilitro. Paciente que tenga enfermedad renal crónica a partir del estadio 4, paciente que ya tenga daño de órganos diana con diabetes mellitus, por ejemplo, retinopatía diabética, neuropatía diabética o pie diabético. Pacientes que en el score 2 hayan tenido más de 20%, esto es menos usual, porque si el paciente ya tiene una de estas características, ya no es necesario calcular el score. Y pacientes con insuficiencia cardíaca que además tengan una enfermedad cardiovascular, como las que hemos mencionado. Infarto, SB, enfermedad renal, infarto agudo de miocardio, como habíamos dicho. ¿Qué pacientes van a riesgo alto? Pacientes que tienen un factor de riesgo único, pero este está bastante elevado. Por ejemplo, una paciente o un paciente con colesterol más de 300, si no tiene otro factor de riesgo, así tenga solo uno, pero está demasiado alto, va a score de riesgo alto, que es entre 10 y 20% de riesgo a morir por una enfermedad cardiovascular en los últimos 10 años, en los próximos 10 años. Que tenga un LDL mayor a 190 también, o un paciente hipertenso pero con una presión objetivada mayor a 180 con 110. Pacientes con hipercolesterolemia familiar y pacientes diabéticos sin daño de órgano diana pero con diabetes más de 10 años. En este caso la RC es moderada, clase 3, y en estadio 3, y o un score de riesgo entre 10 y 20%. El riesgo moderado es para pacientes con un score entre 2 y 10%, como habíamos mencionado, o un paciente diabético con una diabetes menor a 10 años. Y el bajo riesgo es menos de 2% calculado por la calculadora, que hemos dicho que es el score 2 y score 2 OP. Pero qué bonito, qué simple, pero hay ciertos modificadores del riesgo que a un paciente que esté en bajo riesgo puede hacer que vaya a un riesgo moderado. ¿Qué modificadores de riesgo son estos? Pacientes con antecedente familiar de una enfermedad cardiovascular prematura, quiere decir varones menor de 55, mujeres menor de 60. Pacientes del sur de Asia, pacientes con mucho estrés o estrés psicosocial, por ejemplo, lo que pasa en la Franja de Gaza con las muertes y las guerras, paciente con aislamiento social que viva solo, paciente obeso, sedentario, paciente que tenga una enfermedad inflamatoria. Cada vez se sabe que los fenómenos de ateroesclerosis y de hipertensión no están solamente mediados por la presión o acciones mecánicas, sino también el sistema inmunitario a través de los linfocitos y los segundos mensajeros y la inflamación cumplen un rol en el fenómeno de placa de ateroma. Pacientes con trastornos psiquiátricos importantes, antecedentes de menopausia precoz, preeclampsia, trastornos hipertensivos del embarazo, infección por VIH o el apnea obstructiva del sueño, también son modificadores de riesgo. Quiere decir que si yo aplico la calculadora, me sale bajo riesgo, pero es un paciente obeso
ya no es un paciente con bajo riesgo, sino es un paciente con riesgo por lo menos moderado. Y otros biomarcadores como la PCR ultrasensible, la proteína C reactiva ultrasensible o la lipoproteína A, que también son marcadores muy importantes para establecer el riesgo cardiovascular. ¿Y para qué me sirve eso? Pues para establecer el objetivo de LDL. Paciente con riesgo bajo hasta 115 es aceptable, paciente con riesgo moderado hasta 100, paciente con riesgo alto hasta 70, paciente con riesgo muy alto hasta 55 y hasta aquí hemos revisado muy alto, alto, moderado. Cuando el paciente tiene un riesgo extremo, tiene que ser menos de 40. ¿Qué pacientes tienen enfermedad o riesgo extremo? Pacientes que a pesar de tomar su medicación, está con la medicación completa, aspirina, clopidogrel, para prevenir un nuevo infarto, tiene un nuevo evento. Muy bien, eso con respecto al riesgo cardiovascular. Espero que les haya quedado claro. Las preguntas las van apuntando y al final de la clase las podemos realizar, ¿ya? Para que la clase quede bonita y le puedan dar play y replay a un X, 1.5, 2X, pero no una semana antes del examen, por favor, ¿eh? Para que le puedan dar replay y puedan repasar. La hipertensión arterial es las cifras de tensión arterial elevada en el árbol arterial de forma persistente. Es el principal factor de riesgo cardiovascular. Me va a poner en mucho riesgo para infarto de miocardio, stroke y enfermedad renal. En este año 2025 se han actualizado las guías de hipertensión arterial y aquí las traemos, pero también les voy a dar los consejos para que tengan los conocimientos teóricos básicos, porque a veces las preguntas demoran en actualizarse con respecto a las últimas guías y es más, a veces nunca se actualizan. Primero vamos con la Sociedad Europea de Cardiología, aquí a la derecha de la pantalla. Las cifras de presión arterial, de hipertensión arterial no han cambiado, siguen siendo las clásicas 140/90. Y la cifra de presión arterial normal, que siempre nos decía la mamá que era 120/80, pues ahora bajó un poquito la diastólica a 120/70. Lo que está en el medio es presión arterial elevada. ¿Y para qué han creado esta nueva clasificación? ¿Para qué lo han hecho? Para que a estas personas con presión arterial elevada pasen su evaluación cardiovascular y podamos detectar aquellos pacientes con riesgo moderado, alto o muy alto. Pacientes con riesgo moderado, alto o muy alto tendrán que iniciar tratamiento farmacológico, inclusive solo con presión arterial elevada. En hipertensión, todos inician tratamiento farmacológico para la hipertensión arterial. Entonces, aquí hay otros términos como es la medición ambulatoria de la presión arterial en la casa, home-based blood pressure measure, o sea, la medición en casa, HS house, acuérdense, y el mapeo, que es la maquinita que se ponen los pacientes y que les toma la presión durante 24 horas y me da los promedios. Entonces, la definición de hipertensión arterial, tanto en la que se toma el paciente mismo como en la que toma la maquinita, tiene 5 milímetros de mercurio menos que la definición clásica, 135/85, tanto en monitoreo ambulatorio como en mapa. Y las presiones no elevadas o normales son las mismas, 120/70. En lo que respecta a los promedios diurnos, ya en el mapa estamos trabajando con los promedios diurnos. Muy bien. Y lo que está en el medio, pues es presión arterial elevada y se tendrá que hacer la estratificación de riesgo para identificar las personas con riesgo alto y iniciar tratamiento farmacológico. Muy bien. Yo les aconsejo que mantengan estas definiciones. Generalmente el CONAREM ha mantenido la definición de hipertensión arterial en 140/90, la presión arterial normal menos de 120/80, ahora la Sociedad Europea está en 120/70 y lo que está en el medio es presión arterial elevada y si tiene riesgo alto inicia tratamiento farmacológico.
Pero como estamos diciendo que puede demorar en actualizarse las alternativas, si viene una alternativa en donde haya la pregunta ¿cuál es el tratamiento inicial? Y haya cambios de estilo de vida, ese marque. Cambio de estilo de vida va a ser siempre el tratamiento inicial. Y por ejemplo, si viene una persona con una presión de 180 o de 200 con 100 y hay alternativa referir a un centro de mayor complejidad, marquen esa, porque si a veces el CONAREME lo que busca es ver si también saben de salud pública, o sea, no pueden tratar una emergencia hipertensiva en una posta, porque el tratamiento de la emergencia hipertensiva es con medicación endovenosa y hay que descartar daño de órgano blanco y eso no se puede hacer en el primer nivel. Por lo que si viene la opción captopril 25 o referir si es que están en el primer nivel de atención. ¿Ya? Y solo si les hacen la pregunta ¿cuál es la definición de hipertensión arterial según la Guía Americana 2025? Ahí sí cambian los puntos de corte. El punto de corte es un poco menor, 130,80, y lo que para la sociedad europea es hipertensión, para la sociedad americana es hipertensión grado 2, fíjense, 140,90. Y lo que es normal para la americana es lo que siempre ha sido normal para todos, 12,8, ¿no? 120,80. Muy bien, lo mismo, lo que está en la mitad, es decir, la sistólica entre 120 y 129 es presión arterial elevada, hay que estratificar y si es riesgo alto va a tratamiento farmacológico. Aquí están los puntos de corte en este lado del mapeo. El mapeo, la medición en casa. Habíamos dicho que tanto para la medición en casa como para el promedio diurno, la hipertensión se define cuando el promedio es mayor a 135,85, que es equivalente a una presión mayor de 140,90 en consultorio. Pero ¿qué pasa con la noche? En la noche el promedio tiene que ser menor a 120,70. Si es 120,70 es hipertensión nocturna. Y el promedio de las 24 horas, el punto de corte es 130,80. Entonces son algunos valores, tal vez con alguna pregunta ya de un poco de más nivel. Esta filita de acá es la que se tienen que acordar. Los valores de hipertensión arterial. En consultorio 140,90 según la guía europea. El promedio en casa, ya sea medido por el propio paciente o el promedio diurno del mapeo, 135,85, el promedio nocturno, 120,70 y el promedio de todo el mapa, tanto día como noche, despierto o dormido, 130,80. Hay un concepto que es la hipertensión arterial sistólica aislada. De acuerdo a la Sociedad Americana sería más de 130, de acuerdo a la Sociedad Europea sería más de 140. Y la presión diastólica aislada es cuando es más de 80 milímetros de mercurio de acuerdo a la americana y más de 90 milímetros de mercurio de acuerdo a la europea. Si no les especifican que sea la americana, siempre trabajen con el punto de corte 140,90 porque es lo que históricamente se ha venido trabajando. Tanto las definiciones para hipertensión arterial sistólica aislada, diastólica aislada o hipertensión. Si les especifican de acuerdo a la Guía Americana 2025, ya saben que es un poquito menos, 130,80. Muy bien. La fisiopatología de la hipertensión arterial es la fisiopatología más completa de las enfermedades cardiovasculares que ustedes pueden revisar. Es una fisiopatología que incluye varios sistemas. Uno de ellos es un sistema neurohormonal, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Otro es el sistema nervioso simpático y otro es el sistema de reabsorción de sodio que se da a nivel renal, ¿no? Que se da a nivel de los iones y de los túbulos contorneado proximal y distal. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos aquí
tres pilares: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el daño renal y un aumento en la ingesta de sodio, que son también, por ejemplo, factores de riesgo, como por ejemplo tomar mucha gaseosa o bebidas carbonatadas o ingerir mucha cantidad de sal. Cuando el sodio aumenta a nivel intravascular, lo que va a generar es retener más líquido. En donde haya sodio habrá más agua. Y al aumentar el volumen circulante, va a aumentar la precarga. La precarga es la dilatación máxima del ventrículo izquierdo previo a la eyección. Si hay más volumen circulante, habrá mayor estiramiento de la fibra y por consecuencia habrá mayor precarga. Si hay mayor precarga, va a haber mayor volumen sistólico por la ley de Frank-Starling. Esto es Frank-Starling. Si hay mayor volumen sistólico, que habíamos dicho que era gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si hay mayor volumen sistólico, finalmente habrá mayor presión arterial. Y ese es el fundamento de usar diuréticos, por ejemplo, diuréticos tiazídicos, en donde se elimina sodio y agua. No tanto así con la furosemida, que no tiene un efecto hipotensor a largo plazo, sino más bien es un efecto hipotensor a corto plazo, pero también hay eliminación de sodio y agua. En cuanto al sistema renina-angiotensina-aldosterona, vamos a ver que el glomérulo va a generar una vasoconstricción en la arteriola aferente. Esta vasoconstricción en la arteriola aferente lo que va a generar es de que el riñón diga: tengo menos volumen sistólico, me está llegando menos volumen de filtrado, menos tasa de filtración glomerular. Entonces necesito ahorrar más sodio y más líquido. Y le dice: aumentemos la renina. La renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina y la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Este exceso de angiotensina 2 va a generar mayor presión arterial porque es el más potente vasoconstrictor. Si hay mayor constricción arterial, hay mayor resistencia vascular periférica. Si hay mayor resistencia vascular periférica, habrá mayor hipertensión arterial. Y ese es el fundamento de que nosotros usemos YECAS y ARA2 para bloquear a la angiotensina 2 y sus efectos vasoconstrictores potentes. No solo vasoconstrictores, también de remodelado endotelial y de estrés oxidativo. Entonces es un círculo vicioso: la hipertensión, el daño renal y la sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hasta aquí tenemos la acción de la angiotensina. La angiotensina también activa la aldosterona. Y la aldosterona va a ser la culpable de que haya mayor retención de sodio, potasio y agua a nivel del túbulo colector. Y aquí también podríamos tener a la aldosterona, porque la aldosterona también remodela el ventrículo izquierdo, causa hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y es por eso que nosotros usamos aquí a un fármaco que se llama la espironolactona para bloquear estos efectos de la aldosterona. Muy bien. También hay otros factores de riesgo como la obesidad, que aumenta la resistencia a la insulina y esto ocasiona mayor disfunción endotelial, y el estrés oxidativo que hemos comentado. Todo esto generando hipertrofia del ventrículo izquierdo.
Finalmente, el sistema nervioso simpático, al haber mayor estrés, al haber mayor descarga adrenérgica, va a generar una mayor constricción a nivel venoso y una mayor contractilidad del corazón, aumentando también la frecuencia cardíaca y aumentando también el tono simpático, la resistencia. La resistencia. Y aquí es donde nosotros usamos a los beta bloqueadores para bloquear el tono simpático. Entonces, como pueden ver, la fisiopatología de la hipertensión arterial es bastante compleja. Simplificada es como les he comentado. Tienen el eje renal y de los electrolitos. En ese eje renal lo que pasa es de que hay mayor retención de sodio y agua. Por eso también hay aumento de la precarga y eso aumenta el volumen sistólico y aumenta la presión arterial. También está el sistema neuroendocrino del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se da porque el riñón, el glomérulo, detecta una disminución de la tasa de filtrado glomerular y genera un círculo vicioso aumentando la producción de renina. Esta renina activa la angiotensina, la angiotensina, la enzima convertidora de angiotensina, convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2 y este es un potente vasoconstrictor. Genera mayor resistencia vascular periférica. En ese momento ya tenemos 2 dianas para el tratamiento. Para eliminar agua sin eliminar sodio se pueden usar los tolvaptanes o los vaptanes. Para contrarrestar los efectos de la angiotensina 2 podemos usar los antagonistas del receptor de angiotensina 2 o ARA2, los sartán, irbesartán, candesartán, o los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, para que no haya ese cambio de angiotensina 1 a angiotensina 2, como el captopril, enalapril, lisinopril. Por otro lado, la angiotensina 2 activa también a la aldosterona, ocasionando mayor retención de sodio-agua a nivel del túbulo colector. Eso también se puede contrarrestar con el antagonista del receptor de aldosterona, que es la espironolactona, pero hay que tener cuidado porque puede subir los niveles de potasio. Otros factores, tenemos la obesidad, el estrés oxidativo, que actúan a nivel de la función endotelial, generando remodelado e hipertrofia del ventrículo izquierdo, y la activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la frecuencia cardíaca y la contracción del corazón, la vasoconstricción venosa y también arterial, que se va a contrarrestar, en este caso, con los beta bloqueadores. Y también se puede disminuir la constricción arterial con los calcio antagonistas. Entonces, si ustedes tienen esta visión de la fisiopatología, entenderán qué eje tenemos que bloquear dependiendo de la patología de mi paciente. Muy bien. La clasificación de la hipertensión arterial clásica es la hipertensión arterial primaria y secundaria. Primaria, que no tiene una causa determinada, y la hipertensión arterial secundaria es aquella que sí tiene una enfermedad de fondo que la causa y que si yo controlo esa enfermedad, la hipertensión se controla. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la hipertensión arterial primaria o esencial, que es la más común, la que se da en personas mayores de 40 años? Edad, sexo femenino, raza negra y antecedentes familiares de hipertensión. Y otros factores ambientales o modificables que son el tabaquismo, la obesidad, diabetes, sedentarismo, consumo de sal o alcoholismo, consumo de alcohol. Dentro de las causas secundarias tenemos un grupo que son las causas renales. En esta enfermedad renal puedo tener enfermedad tanto de la vasculatura, como es la estenosis de la arteria renal bilateral, o causas parenquimales, como puede ser la enfermedad poliquística renal. En el caso de la enfermedad renovascular, cuando les venga una viñeta de hipertensión en una paciente mujer y con enfermedades del colágeno, lo más probable es de que se deba a una displasia muscular
de la capa muscular de la arteria renal. Y si es más bien un paciente varón, anciano, mayor, con hipertensión arterial, lo más probable, si les dicen que hay un soplo a nivel de la región lumbar, que se deba a una estenosis renal por placa de ateroma. Entonces ya saben, dentro de las enfermedades renales que causan hipertensión arterial secundaria puede venir una viñeta que diga hipertensión arterial en una paciente mujer joven, aproximadamente 35 años, con fotofobia o con rash malar o con dolor articular. En ese caso, lo más probable, si tiene además en el examen físico un soplo a nivel lumbar, es de que haya una estenosis de la arteria renal por una fibrodisplasia muscular de la capa muscular de la arteria renal. Mientras si es un viejito, pues será una más probable aterosclerótica. En cuanto a las enfermedades endocrinas, bueno, tenemos al hipohipertiroidismo con los estigmas que van a aprender muy bien en su clase de endocrinología. Y, por ejemplo, si hay constipación, si hay edema, si hay bradipsiquia, si hay constipación y hay hipertensión, probablemente la causa sea hipotiroidismo. Si hay temblor de manos, exoftalmos, eh, polifagia, etcétera, sería hipertiroidismo. En el caso del feocromocitoma, generalmente las viñetas son damas entre 30 y 35 años con temblor esencial y con una prueba que les deben de decir que son las metanefrinas positivas en orina. En el cuanto al hiperaldosteronismo primario, piénsenlo cuando les digan hipertensión e hipocalemia. Y si mejora con la administración de espironolactona, más fijo que es la clave hiperaldosteronismo primario. Y el síndrome de Cushing con la fasis en luna llena, las manchas en vino tinto, las estrías en vino tinto y la jiba en la nuca también. También medicamentos pueden causar hipertensión, los anticonceptivos orales, los AINES tomados mucho tiempo, antidepresivos, los tricíclicos, la eritropoyetina, corticoides que causan Cushing o los simpáticos miméticos. Otras causas que cada vez son más frecuentes, apnea obstructiva del sueño, algunos tumores y la coartación de aorta. La coartación de aorta generalmente va a ser en pacientes jóvenes, en donde les digan que los pulsos braquiales o radiales se encuentran conservados y los pulsos pedios muy disminuidos. En ese caso hay que pensar en coartación de aorta. También si hay un soplo en región interescapular, también hay que pensar en coartación de aorta. Ay, Dios. Muy bien. Y por ahí, si viene alguna pregunta sobre qué es, qué significa, la hipertensión de bata blanca es aquella que se da solo en el consultorio, pero fuera de él el paciente está normal, no necesita tratamiento farmacológico. La hipertensión arterial enmascarada es al revés, el paciente está normal en consulta, pero en su casa está con la presión volando, esa sí requiere tratamiento farmacológico. La hipertensión arterial maligna se refiere a aquella hipertensión en donde hay retinopatía con necrosis fibrinoide, exudados, papiledema. Es un término antiguo, pero por ahí puede venir hipertensión arterial maligna. Hipertensión arterial resistente o refractaria es aquella que necesita 3 o más antihipertensivos a dosis tope para controlarse. Y la hipertensión arterial sistólica aislada, hemos dicho 140 si es que no dicen nada más hacia secas, y si dicen guía americana, más de 130. Generalmente la hipertensión arterial es completamente asintomática. El corazón y el cuerpo humano tienen sistemas de regulación que permiten que una variación de la presión entre 120 y hasta 180 no haya mayores síntomas. Pero cuando ya estos mecanismos de regulación intrínseca se pierden, pueden aparecer algunos, como por ejemplo la cefalea, mareos, tinnitus, palpitaciones, visión borrosa por la retinopatía hipertensiva o náuseas.
¿Qué estudios complementarios debe tener el paciente? Debemos de medir la presión. Todo diagnóstico de hipertensión arterial se realiza con una medición confirmatoria fuera del consultorio. Puedes hacerlo con una medición que la realice el propio paciente o puedes realizarlo con una prueba de mapa. Todo paciente debe tener la determinación del riesgo cardiovascular, es decir, ¿qué le debo de pedir? Colesterol, triglicéridos, colesterol, HDL y medirle la presión, preguntarle si estaba quista o no. Evaluar daño de órgano blanco y hacer estudios diagnósticos si es que hay alguna causa secundaria. Para evaluar daño de órgano blanco a nivel cardíaco, se piden dos exámenes, el electrocardiograma, principalmente para descartar hipertrofia del ventrículo izquierdo, y la ecocardiografía, que es mucho más sensible que el electrocardiograma. Si dicen estudio inicial para detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo, electrocardiograma. Y si dicen gol estándar, ecocardiografía, porque es más sensible. Bien. Aquí lo que les había comentado, la medición debe ser precisa en consultorio y confirmarse con una medida ambulatoria. Solo si no se puede, el paciente no tiene o no hay forma, por ejemplo, en un entorno rural de realizar, que el paciente lo realice, se puede confirmar el diagnóstico con una segunda medición en consultorio. No dice la norma específicamente después de cuántos días, pero se suele hacer a los 7 días. Lo que les había comentado, la ecocardiografía es más sensible para identificar la hipertrofia del ventrículo izquierdo. La presión arterial se debe de medir de la siguiente manera: el paciente debe estar tranquilo, haber reposado por lo menos 5 minutos, idealmente 15 minutos, no haber comido, no haber fumado, no haber tomado café. La habitación tiene que ser una habitación tranquila, sin ruido y con una temperatura adecuada. Durante la medición el paciente no debe de hablar. Los pies deben de estar no colgando, sino apoyados en una superficie y su espalda apoyada en el respaldar. El manguito a la altura del corazón y tiene que ser de un tamaño adecuado. La máquina tiene que ser validada y el brazo tiene que estar extendido sobre la mesa. Entonces, ¿cuándo sospechar que hay hipertensión arterial secundaria? Nosotros debemos sospechar que hay hipertensión arterial secundaria cuando, a pesar de tener 3 fármacos, el paciente no controla su presión. Cuando el paciente inicia la hipertensión arterial niño, en la niñez o en la pubertad. Cuando la hipertensión arterial es grave, más de 180 con 110, generalmente la mayoría va a tener enfermedad renal crónica, lamentablemente. Pacientes con hipocalemia, alcalosis metabólica, ya ando pensando en hiperaldosteronismo. Paciente que ha iniciado joven, sin otros factores de riesgo. Si es muy joven y es delgado, no tiene factores de riesgo, pensar coartación de aorta. Hipertenso con daño de órgano blanco, encefalopatía, edema pulmonar, retinopatía, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si un paciente estaba controlado y bruscamente aumenta las cifras de presión arterial, también. Eso es una señal de alarma de que podemos estar ante una hipertensión arterial secundaria. Y pacientes que tengan hipertensión con síntomas clásicos, ¿no? Hemos dicho las viñetas clásicas para un paciente hipotiroideo, hipertiroideo, con Cushing, con feocromocitoma, con coartación de aorta. Y que no tenga un patrón digamos, esperable en el mapa. Generalmente de noche la presión no sube tanto, generalmente la presión sube un poco de noche, ¿no? Pero si hay una elevación muy nocturna o con un descenso inverso, hay que estudiar secundarismos. Entonces aquí ya tienen resumidas las hipertensiones arteriales secundarias que ya hemos repasado: renovascular, estenosis de arteria renal, aterosclerosis en varones ancianos, displasia fibromuscular en damas con cortejo de enfermedad del colágeno. Parénquima renal también puede ser poliquistosis, nefropatía diabética o las glomerulopatías. Hipertensión arterial, hipocalemia
y alcalosis metabólica, hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, crisis paroxísticas, palpitaciones, cefaleas, metanefrinas en orina, feocromocitoma, Cushing, obesidad centrípeta, cara redonda, debilidad muscular, trastornos tiroideos, hipohipertiroidismo. En la parte vascular, la coartación de aorta, las respiratorias, apnea obstructiva del sueño. La hipertensión endocraniana es más rara, puede verse algún tumor, puede verse algún evento cerebral, vascular, y generalmente hay hipertensión, bradicardia y trastorno del sensorio. Los fármacos que ya habíamos comentado, estimulantes, también las drogas, y algunas hierbas como la efedrina o inmunosupresores como la ciclosporina. La eritropoyetina que reciben los pacientes renales paradójicamente empeora su hipertensión arterial. Muy bien, y hemos dicho que algo muy importante es descartar que no haya daño de órgano blanco en los pacientes hipertensos. Para descartar que no haya daño a nivel del corazón, le pido un electro y una eco para ver de que no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. En la eco veo si es que las presiones dentro del ventrículo izquierdo están adecuadas o están aumentadas, lo cual, si las presiones están aumentadas, ya me hablaría de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y tendría que añadir otros fármacos. Y algunas características del electrocardiograma que me ayuden a ver si mi paciente no ha tenido infarto o si no tiene signos isquémicos para enfermedad coronaria. En el electrocardiograma también voy a ver cómo están las aurículas, ver de que no haya arritmias como fibrilación auricular. Desde la entrevista tengo que examinar si mi paciente con hipertensión arterial no tiene disnea, dolor torácico, palpitaciones, hinchazón de pies. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para aneurisma, dilatación de la aorta y disección de la aorta. Si tengo dudas sobre la medición o tengo algún indicio como alguna enfermedad del colágeno, como el síndrome de Marfan, le tengo que pedir una tomografía de tórax a mi paciente para ver cómo está esa aorta, al menos la aorta torácica, que es la más mortal, la disección Stanford A es la más mortal. Y también debo de medir el flujo a nivel de las carótidas, a nivel de las pedias, para poder ver enfermedad arterial periférica. Hablábamos de descartar daño neurológico, pues si hay indicios de daño neurológico, la tomografía nos va a ayudar a diferenciar si es que hay un ASB isquémico hemorrágico. Y también tenemos que controlar la presión en nuestros pacientes, sobre todo adultos mayores, porque es el principal factor de riesgo para demencia vascular. En el caso de las alteraciones oculares, el paciente hipertenso tiene que ser visto por el oftalmólogo para un buen examen de fondo de ojo, para descartar estigmas de retinopatía hipertensiva. Y en la parte renal, todo paciente tiene que medir su depuración de creatinina, ya que como hemos visto desde la fisiopatología, los glomérulos y la arteriola aferente se dañan desde los inicios de la hipertensión arterial. Marcadores de riesgo de daño renal, proteinuria, más de 300 miligramos en 24 horas, una tasa de filtración glomerular menor de 60, o microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos en 24 horas. Entonces, no todo termina en la urea y creatinina, en la parte renal hay que pedir la proteinuria y microalbuminuria. Hay un término que se llama la nefroesclerosis hipertensiva. La benigna es la que va a ser hialina y la maligna es la hiperplásica, la nefroesclerosis hipertensiva. La clasificación de Kate Wegener Barker, que es la clasificación para retinopatía hipertensiva, vale la pena saberlo, vaya a venir alguna pregunta sobre ello. Grado 1 es cuando hay mínimos estrechamientos arteriales, que se conocen como los hilos de cobre. En el grado 2 va a estar caracterizado por cruces arteriovenosos, ¿ya? Entonces, grado 1, hilos de cobre. Grado 2, cruces arteriovenosos. Grado 3, hilos de plata o exudados algodonosos.
y grado 4, el edema de papila o papiledema. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo para el tratamiento de hipertensión arterial? 130,80. Eso es algo que nos han resuelto las guías, menos mal. Los hipertensos en general, 130,80. Los diabéticos, 130,80. Persona con daño renal, 130,80. Pacientes mayores de 80 años, puedo tolerar entre 140 y 150, pero siempre voy a intentar llevarlo a 130. Pero ¿qué pasa con los octogenarios? Hay más hipotensión ortostática. Entonces debo de empezar con dosis pequeñas, sentirme bien si es que llego a 140 y luego ir con mucho cuidado al objetivo de 130. Lo primero que debemos hacer, cambios en el estilo de vida, aumentar actividad física, 30 minutos al día por 5 días a la semana, 150. Reducir el consumo de sal, 2 gramos al día, de sodio o menos de 5 gramos de sal. Disminuir el peso, no fumar. En general no tomar, pero acá hay puntos de corte, hasta 140 a la semana en varones y hasta 80 en mujeres. Y tener una dieta rica en frutas, vegetales y alimentos bajos en grasa. Muy bien, vamos al tratamiento farmacológico. Aquí es lo que ustedes tienen que saber para poder marcar sus preguntitas, para poder tener una buena nota. El YECA y el ARA2 va a ser preferido en pacientes diabéticos y que tengan daño renal, para prevenir el daño renal. Hemos visto que actúa a nivel de la angiotensina 2 y disminuye la fibrosis que ésta produce. También está aprobada en falla cardíaca con FEBI reducida, pacientes obesos o posinfartados, pacientes que tengan hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿En qué pacientes no van los YECAS? Por ejemplo, en pacientes que hayan tenido antecedentes de tos o angioedema por los YECAS. Pacientes con potasio elevado o con tasa de filtración glomerular menor a 30, mejor optar por otras opciones. De acuerdo a las últimas investigaciones, se puede dar hasta con tasa de filtración glomerular de 20, pero, como les digo, hay todavía un desfase entre la actualización de la ciencia y la elaboración del examen. Es mejor que si les ponen específicamente tasa de filtración glomerular 20, ¿va YECA? No, no va YECA. Si hay estenosis renal bilateral, y por favor, primum non nocere, no hay que hacer daño. Si es una mujer embarazada o en edad fértil, no hay que darlo. Los calcio antagonistas, como por ejemplo amlodipino, nifedipino, nicardipino, van en pacientes mayores de 60 años, afrodescendientes, con angina vasoespástica, y aquí va en los pacientes renales, con tasa de filtración menor a 30. O si tienen cambios en la coloración de los dedos, con fenómeno de Raynaud, también. ¿En qué pacientes no van? En pacientes que tengan edema de miembros inferiores, porque los calcioantagonistas empeoran estos edemas de miembros inferiores. Y si tiene insuficiencia cardíaca, una FEBI de 40 y es sintomático, es decir, le falta el aire, está congestionado, no va a calcioantagonista. ¿En qué pacientes van los diuréticos tiacídicos? Pacientes que tienen osteoporosis, pacientes de raza negra o con hipertensión sistólica aislada. En quienes no va la tiacida, por favor no le den en pacientes con hiperuricemia, no le den en pacientes con gota. Pacientes también que tienen la glucosa elevada, dislipidemia, colesterol, triglicéridos altos, no. Obviamente no en hipocalemia porque va a seguir perdiendo sodio y potasio, no hipercalcemia y no en el embarazo. Los beta bloqueadores, ¿en quiénes van? En pacientes con fibrilación auricular, migraña, enfermedad coronaria, temblor o con hipertiroidismo. En quienes no voy a dar el beta bloqueo, en pacientes con asma, EPOC, con bradicardia, bloqueos o pacientes con enfermedad arterial periférica que tengan claudicación intermitente, o pacientes que hayan tenido un infarto del ventrículo derecho todavía y no está revascularizado, no le den el betabloqueo. El ventrículo derecho se irriga por la coronaria derecha, vaya, qué fácil.
y la coronaria derecha irriga el nodo sinusal e irriga el nodo auriculoventricular, que son los nodos que nos permiten tener un marcapaso natural. En el infarto del ventrículo derecho hay riesgo que la coronaria derecha se obstruya a un nivel que haga de que no vaya flujo de sangre a esos nódulos y pueden bloquearse. Si le pongo un beta bloqueo, podría ser mortal. Muy bien. Entonces las nuevas guías nos han dicho que el paciente con 140-90 va a tratamiento farmacológico. Si el paciente no tiene 140-90, tiene menos, tiene 130-90, pero ya ha tenido una enfermedad cardiovascular previa, un infarto, insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, como se conoce comúnmente al stroke, va a tratamiento farmacológico y mi objetivo tiene que ser menos de 130/80. No ha tenido ninguno de estos. Luego tengo que preguntar, ¿tiene diabetes? ¿Tiene enfermedad renal crónica? ¿O su score de riesgo? Aquí este es de la Sociedad Americana. Los americanos usan el score PREVENT y el punto de corte es 7.5%. Le tengo que iniciar tratamiento. Si mi paciente no tiene más de 140/90, no tiene una enfermedad cardiovascular preestablecida, no tiene un score PREVENT alto, no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, le puedo dar chance 3 meses para cambios de estilo de vida. Pero si en 3 meses sigue igual en más de 130/80, inicia tratamiento farmacológico. ¿Cómo se inicia? Generalmente las guías indican iniciar con terapia doble, a dosis bajas, ya sea un YECA o un ARA2 con un calcio antagonista o un diurético, dependiendo de las características de mi paciente, que ya las hemos revisado. ¿En quiénes puedo iniciar con una monoterapia? En pacientes que tengan más de 80 años, que sean frágiles y con un riesgo cardiovascular bajo. Puedo iniciar con monoterapia en estos pacientes. Antes de ir a dosis completas de terapia doble, la guía recomienda ir a terapia triple a dosis bajas. Generalmente va a ser YECA, ARA2, calcio antagonista más diurético. En cualquier parte de esta escala pueden entrar los beta bloqueadores si es que es un paciente que ha tenido infarto, si tiene insuficiencia cardíaca y no tiene contraindicaciones. Si el paciente tiene infarto, insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular, en cualquiera de estos pasos puedo añadir el beta bloqueo. Si a pesar de terapia triple no controla, le tengo que añadir espironolactona. Y aquí ya tiene que ser referido a cardiología. Perdón, aquí lo que les habíamos dicho, considerar beta bloqueo en cualquier escalón cuando hay indicación de insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o fibrilación auricular. Muy bien. Y en cuanto a la crisis hipertensiva, la crisis hipertensiva es más de 180/120. Si no hay daño de órgano blanco es urgencia y si hay daño de órgano blanco es emergencia. Si es emergencia, en la primera hora la reducción tiene que ser el 25% del valor inicial, en las primeras 6 horas ya llegar a 160/110 y se usa medicación endovenosa. En un paciente que tiene una crisis hipertensiva pero sin evidencia de órgano diana, se tiene que hacer la reducción de la presión en las primeras 48 horas y se puede usar antihipertensivos orales. Vamos aquí. 180/120. Daño de órgano diana, sí. Entonces es una emergencia hipertensiva, se ingresa a la UCI, a la emergencia, a la unidad de trauma shock. Y tengo que ver, ¿tiene disección aórtica o es feocromocitoma? No. Si es todo lo demás, aplica lo que hemos dicho acá. Reducción del 25% en la primera hora y hasta 160/110 en las primeras 6.
tengo que llegar a valores normales en las primeras 48 horas. Pero si es disección de aorta o feocromocitoma, tengo que bajar la sistólica inmediatamente a menos de 120 en disección y menos de 140 en feocromocitoma. Son las únicas dos excepciones a la regla. Si he encontrado hipertensión severa, en la urgencia tengo que evaluar si voy a dejar hospitalizado o voy a darle tratamiento por consultorio, que es OPT, Outpatient, según las indicaciones, aparte de la presión arterial. O sea, no es por la presión arterial que se va a quedar hospitalizado. Debo de evitar dar terapia parenteral. Como ven, esto causa daño. Si el paciente no tiene daño de órgano diana y fue identificado en urgencias, tengo que ver si es que tiene alguna otra comorbilidad por la que deba quedarse hospitalizado. Por ejemplo, enfermedad renal crónica terminal, una hiperuricemia de la patada o una diabetes mellitus descontrolada. Si fue identificado en el consultorio, no es necesario enviarlo a urgencias. Se tiene que restaurar su tratamiento antihipertensivo. Tal vez nunca tomaba nada, se le tiene que iniciar, y si tomaba, se tiene que restaurar. En este contexto es donde puede entrar el captopril, 25 miligramos, pero acordémonos que el captopril solamente sirve por 2 o 3 horas, luego la presión va a volver a subir. Y no se indica asociar el ARA2 con el IECA. Muchas veces vemos que el paciente le dicen, tome losartán mañana y noche, y si se le sube la presión, tomen enalapril. Lo que están haciendo es causar la insuficiencia renal. Así que, por favor, o va a ser losartán o va a ser captopril, pero indicado de forma correcta, ¿no? Cada 6 horas, cada 8 horas, no cada 12. Cada 12 no va a estar protegido el paciente, hasta que pueda pasar su consulta por cardiología. Muy bien, en disección aórtica aguda, perdón, está muy feo. En disección aórtica aguda, el tratamiento de elección en el país es la betalol. En el edema agudo de pulmón, por ejemplo, insuficiencia cardíaca con hipertensión porque tiene una estenosis aórtica o una estenosis mitral, el tratamiento de elección es nitroprusiato. En el síndrome coronario agudo es donde va a ser de primera elección la nitroglicerina. En pacientes con lesión renal aguda, recuerden que debemos de usar calcio antagonistas, pero no existe. Clevidipino, nefenolopan ni cardipino no existen en el país, al menos no los endovenosos. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos usar? Nitroprusiato. En la eclampsia-preeclampsia se prefiere la betalol, nifedipino o hidralacina. En la hipertensión perioperatoria se puede usar nitroglicerina. Pacientes con exceso de catecolaminas como feocromocitoma se usa fentolamina. Si les ponen feocromocitoma, la clave es fentolamina. Cuando hay hemorragia intracerebral, no se debe usar nitratos. Está contraindicado porque empeoran el edema cerebral. Lo que se debe usar es la betalol. Y cuando es isquémico, también la betalol. Una segunda opción a la betalol es la hidralacina. En eclampsia, preeclampsia, la betalol. En disección aórtica aguda, la betalol. En enfermedad cerebrovascular isquémica hemorrágica, la betalol. En edema agudo de pulmón cardiogénico, nitroprusiato. En síndrome isquémico coronario agudo, infarto con hipertensión, nitroglicerina. En feocromocitoma, fentolamina. Entonces, ahí está toda la base teórica. Doctor, pero yo he visto que en mi hospital en el ACB ponen nitroglicerina o nitroprusiato. No se debe, y solamente se debe
se debe de disminuir si es hemorrágico, si es que pasa de 220 en el episodio agudo. Si es isquémico, sí se debe bajar 25% en las primeras 2 horas. Y solamente se usa pues cuando no hay otra cosa. Cuando no hay otra cosa. Y si es isquémico, si es hemorrágico, no tiene nada que ver los nitratos. ¿Cómo se usan? Aquí se los dejo cómo se usan. Vasodilatadores, nitroprusiato, dosis entre 0,5 hasta 10, pero generalmente nosotros usamos de 0,5 a 3, porque más de 3 ya viene la intoxicación por cianuro, pero el libro lo que dice es hasta 10. La nitroglicerina es entre 5 y 200 microgramos minuto. Dice, por el mayor riesgo de mortalidad debe evitarse en la enfermedad cerebrovascular aguda. La toxicidad por cianuros puede darse con velocidades de infusión más de 3 o una duración más de 3 días. La nitroglicerina solo en pacientes con síndrome coronario agudo y o edema agudo de pulmón. No debe usarse en pacientes con depresión de volumen. ¿Por qué? Porque la nitroglicerina es un vasodilatador venoso principalmente y si tengo poco volumen, ese volumen se va a quedar en las venas y no va a ir a la circulación arterial. En cuanto a la betalol, la dosis inicial es entre 0,3 y 1 miligramo por kilogramo, máximo 20, en una inyección lenta cada 2 o 5 minutos. Y la infusión de 0,4 a 1 miligramo kilogramo hora en infusión. Contraindicado en paciente asmático con hiperreactividad bronquial o en enfermedad pulmonar obstructiva. Especialmente útil en síndromes hiperadrenérgicos, puede empeorar la insuficiencia cardíaca y no debe administrarse en pacientes con bloqueo. Aquí les dejo, porque es la bibliografía de la última guía de la Sociedad Americana. Está claro. A veces con Areme se equivoca y pone como clave en SB el nitroprusiato, sí, a veces. Teniendo a hidralacina, por ejemplo, ahí al costado como clave. ¿Por qué lo hacen? No lo sé. Lo que yo les digo es lo que dicen las guías y lo que dice la práctica también. Repasamos nuevamente. En SB isquémico hemorrágico, la betalol. Si es isquémico y no tengo la betalol, puedo usar nitrato, pero con mayor riesgo de edema cerebral y muerte. No tengo otra. En paciente con síndrome isquémico coronario agudo, infartado, hipertenso, nitroglicerina de primera opción. En paciente con preeclampsia, la betalol, y si no es la betalol, es hidralacina, y siempre también acompañado de sulfato de magnesio. En paciente con síndrome aórtico agudo, la betalol, porque necesito tener la presión menos de 120 y la frecuencia menos de 70. Paciente con lesión renal aguda, lamentablemente no tenemos calcioantagonistas endovenosos, nos quedaría solo nitroprusiato. Paciente con edema agudo de pulmón, nitroprusiato. Muy bien, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico complejo. Es caracterizado por la incapacidad del corazón para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Lo primero que se nos viene a la mente cuando digo que el corazón no puede satisfacer las necesidades metabólicas del organismo es una alteración en la contracción del corazón, ¿verdad? Siendo la principal causa la cardiopatía hipertensiva y la cardiopatía isquémica, seguida muy de cerca de la diabetes mellitus. Pero no solamente hay problemas en la contracción del corazón, sino también hay problemas en su relajación. A esto antiguamente se le conocía como insuficiencia cardíaca diastólica. Ahora se le conoce como insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, porque la fracción de eyección está normal,
pero el problema está en la diástole del corazón. Ya comienzan a incrementarse las presiones dentro del corazón y eso genera remodelado, disnea, fatiga, edema de miembros inferiores. Continuando con la clasificación, ustedes tienen que conocer las definiciones históricas, como es la insuficiencia cardíaca sistólica o de eyección y la insuficiencia cardíaca diastólica o de llenado ventricular que hemos comentado. Hay otras según el gasto cardíaco, hay insuficiencia cardíaca de alto gasto y de bajo gasto. Las de bajo gasto pues son las post infarto agudo de miocardio o una insuficiencia cardíaca ya muy avanzada. Las de alto gasto tal vez sean un poco menos conocidas por ustedes, pero ya las van a recordar. Pacientes con crisis de tirotoxicosis, por ejemplo, o con un estado de shock séptico en donde el corazón, en donde el cuerpo necesita gran cantidad de frecuencia cardíaca, de volumen sistólico y el corazón no puede brindarle esa cantidad de frecuencia cardíaca ni de volumen sistólico. Según la fracción de eyección, tenemos la fracción de eyección disminuida, menos de 40%, y la preservada, más de 50%. Entre 40 y 50, entonces, levemente reducida. Y según el tipo de circulación, que esta es una clasificación, digamos, más pedagógica, para poder recordar, es la insuficiencia cardíaca derecha, en donde hay congestión sistémica. Recordemos que la circulación derecha, la sangre regresa a través de las venas cavas superior e inferior. Entonces, los síntomas serán a este nivel. Si es una insuficiencia cardíaca derecha, habrá ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatoesplenomegalia, ascitis y edema de miembros inferiores. Mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda, como la circulación izquierda, la aurícula izquierda drena las 4 venas pulmonares, si hay insuficiencia cardíaca izquierda, ese líquido se queda en los pulmones y habrá congestión pulmonar y aumento de la presión en cuña pulmonar. La insuficiencia cardíaca izquierda es la más frecuente. Una clasificación también de acuerdo a la clase funcional muy conocida es la clasificación de la New York Heart Association. La clasificación de la New York Heart Association, perdón, se ve bien, ¿verdad? Puedo continuar, ¿no? Alguien que me confirme. Sí, doctor, sí se ve. Puede Todo ok, continuar. ¿no? Ya, Sí, está todo ok. ok, perdón. De acuerdo a la clase funcional tenemos 4 clasificaciones. La clase funcional 1, que es donde no hay síntomas, es una persona que puede realizar sus actividades normales. La insuficiencia cardíaca clase 2, en donde hay una insuficiencia cardíaca a moderados esfuerzos. Clase 3 a esfuerzos leves. Los esfuerzos de la vida diaria le causan disnea. Y clase 4 es la disnea de reposo. ¿Ya? Entonces, la clase funcional 2 es aquella que hay limitación funcional, pero no le limita a hacer sus actividades de la vida diaria, puede hacerlas tranquilo. La clase 3 es cuando ya vestirse, ir a tomar el bus, etcétera, ya le causa disnea. Y la clase 4 es la disnea de reposo. Muy bien. Entonces, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico principalmente clínico. Hay cada vez más diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ya que tenemos al NT-proBNP y a la ecocardiografía. De acuerdo a los criterios diagnósticos clásicos, se usaban los criterios de Framingham, en donde el diagnóstico se daba por 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores. Los criterios mayores están en esta mnemotecnia que se llama predecir. Predecir significa la letra P,
PVC mayor a 16, que esto es igual a ingurgitación yugular. Reflujo hepatoyugular, edema agudo de pulmón. La disnea paroxística nocturna es el síntoma más específico, mientras que el ritmo de galope es el signo más específico. El síntoma más específico es cuando el paciente está acostado en la noche y se levanta por falta de aire. A eso se le llama disnea paroxística nocturna. Y el ritmo de galope es el ritmo de galope que se escucha en la auscultación, que es tal cual, el galope de un caballo. Si hay crepitantes, cardiomegalia o ingurgitación yugular, son criterios mayores. Los criterios menores son los edemas de miembros inferiores, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural o taquicardia. Los estadios de la insuficiencia cardíaca crónica, ahorita todos estamos hablando de insuficiencia cardíaca crónica. Hay estadios de acuerdo a la American Heart Association, a la ACC, que es la ABCD. Perdón. El estadio A es un paciente que está en riesgo, pero que no tiene signos ni síntomas ni cambios estructurales en su corazón. Estadio A de at risk o en riesgo. El estadio B es el estadio B de beginning, iniciando. Es un paciente que no tiene síntomas, pero ya tiene cardiopatía estructural. Aquí viene el concepto del incremento de las presiones de llenado. El estadio C es C de clásico. Tiene síntomas y tiene cardiopatía estructural. Y D es el estadio D de deteriorándose, en el que el paciente, pese a los tratamientos que se le han instaurado, sigue progresando su insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento, primero estilos de vida saludable, buena dieta, no fumar, tratar de hacer rehabilitación cardíaca, ejercicio, y el tratamiento farmacológico están los 4 pilares, que son los YKARA2, los beta bloqueadores y los inhibidores de la SGLT2, y acá nos falta el antagonista del receptor de mineralocorticoides. Estos 4 grupos disminuyen la mortalidad. Los diuréticos solamente disminuyen los síntomas, la falta de aire, pero no mejora la mortalidad. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para el BNP el punto de corte es 35, para el ProBNP, NT-proBNP es si es agudo o si es crónico, y de acuerdo a la edad. Si es crónico y es joven, 125 el punto de corte. Si está entre 50 y 75, 450, y si es mayor de 75, 900. Si es agudo, corre un poquito para acá nada más las cifras, 450 en joven, entre 50 y 75 más de 900 y más de 1800 en agudo. Como hemos conversado, los 4 pilares del tratamiento son YKARA2, beta bloqueo, antagonista del receptor de mineralocorticoide, que ese es la espironolactona, y el inhibidor de la SGLT2, que es la EMPA y la DAPA. Beta bloqueo, bisoprolol, carvedilol. Y dentro del YKARA2 hay un fármaco especial que se llama el sacubitril valsartán. Su nombre comercial, Entresto. Que también, si lo ven como pilar de tratamiento, ese es un pilar. Ven acá, el valsartán es el ARA2. El sacubitril es un inhibidor de la nefrilicina. ¿Y qué es la nefrilicina? Es un mediador que cataliza, es decir, elimina los péptidos natriuréticos. El péptido natriurético es bueno porque hace natriuresis, elimina sodio, elimina líquido y mejora la congestión en la falla cardíaca. Entonces a mí me conviene tenerlo
no eliminarlo. Por eso es que se inventó el Entresto, sacubitril, valsartán, para tener más péptidos natriuréticos y bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bloqueando el ARA2 con valsartán. Cuando mi paciente tiene ya estos 4 tratamientos y mi paciente sigue mal, tengo que considerar otras terapias. Por ejemplo, si es un paciente con fracción de eyección menor de 35% y un QRS mayor a 150, tengo que pensar en terapia de resincronización cardíaca. Y si mi paciente tiene FEBI menos de 35, pero el QRS no es ancho, acá sí es ancho, acá es angosto, tengo que pensar en un desfibrilador, porque la mayoría de pacientes va a fallecer por una fibrilación ventricular, en el caso de la insuficiencia cardíaca ya avanzada. Entonces, aquí, y sobre todo si es un paciente con falla posinfarto, tengo que pensar en DAI, ¿ya? Cifra 35% y luego tengo que ver el QRS, 150 o 130. Muy bien, aquí continuamos poniendo muy en claro cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para reducir mortalidad, YKARA2, beta bloqueo, antagonista de receptor de mineralocorticoide, inhibidor de la SGLT2. Para disminuir las hospitalizaciones, por ejemplo, tengo ya otras terapias para disminuir las hospitalizaciones. En el caso de que mi paciente tenga sobrecarga de volumen, furosemida, diurético. Lo que habíamos dicho, paciente con fracción de eyección menor de 35%, tengo que pensar si va a ir a DAI. Si es menos de 35%, pero no es isquémico, la indicación de DAI ya no es tan fuerte. Pero si es posinfarto, sí. Y si mi paciente tiene fracción de eyección menor de 35% y tiene QRS ancho, terapia de resincronización cardíaca. Si mi paciente tiene enfermedad coronaria, tengo que pensar si es que se va a favorecer de la cirugía de revascularización, de la cirugía de bypass. Si mi paciente tiene anemia, tengo que ponerle hierro carboximaltosa. Si mi paciente tiene FA, lo tengo que anticoagular. Ya está recibiendo beta bloqueo, ya está recibiendo anticoagulación. En el caso no tolere el beta bloqueo, podría sustituir el beta bloqueo por digoxina. Si mi paciente tiene estenosis aórtica, tengo que cambiarle, ya sea quirúrgico o transcatéter. Si tiene insuficiencia mitral, tengo que ver si es que lo puedo reparar. A esto se le llama MitraClip. Si su frecuencia sigue más de 70, está en sinusal y ya está en la dosis tope de beta bloqueo, le puedo dar ivabradina. Si tiene raza negra, le puedo dar hidralazina isosorbide y si no tolera IECA, le puedo dar ARA2. Así dice la guía. Si ya le hice todo lo que le puedo hacer, como ven por acá, ¿qué me queda? Trasplante cardíaco, asistencia circulatoria mecánica. En el INCOR este año hemos puesto el primer corazón artificial de larga duración, que es el HeartMate 3. Ya está en el país la tecnología. La asistencia circulatoria mecánica permanente como terapia de destino, acá está el HeartMate 3. La asistencia circulatoria mecánica como terapia puente, ya sea a otra terapia o a trasplante cardíaco, la hacemos con ECMO, vena arterial, y este ya es el abordaje interdisciplinario con ejercicio físico y el personal de enfermería, psicología, nutrición, etc. Un tema que por ahí puede venir es un paciente que tome digoxina y que tenga náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, mareos, y que en el electrocardiograma tengan este descenso del ST con la T negativa, como si acá pudiera colocarse una pastillita.
¿no? Paciente con fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, que le han recetado digoxina y que viene a la emergencia con náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, y que en su electrocardiograma tienen este cambio. Esto es intoxicación digitálica. Hasta aquí vamos con la insuficiencia cardíaca crónica. En la insuficiencia cardíaca aguda o la insuficiencia cardíaca descompensada, en estos pacientes tengo que examinar su grado de congestión y su grado de perfusión. ¿Cómo examino la congestión? Tengo que ver, ¿tiene crepitantes? ¿Se puede acostar en decúbito o tiene ortopnea? ¿Tiene edema periférico, ingurgitación yugular, ascitis o reflujo hepatoyugular? Luego me pregunto, ¿tiene hipoperfusión? Sus extremidades están frías, ya no orina, la creatinina ha subido, el lactato está más de 2, hay confusión mental y está hipotenso. Si mi paciente está congestionado y está hipoperfundido, está en una falla cardíaca aguda Stevenson C o patrón frío húmedo. En este sentido, el tratamiento será primero corregir la hipoperfusión. ¿Con qué lo corrijo? Con inotrópicos. El inotrópico más usado es la dobutamina y esta se asocia siempre con norepinefrina porque la dobutamina tiene un efecto vasodilatador para contrarrestar ese efecto vasodilatador. ¿Por qué lo quiere contrarrestar? Porque si no la presión va a seguir bajando y no va a haber perfusión de tejidos. Una vez de que ya recupero la perfusión, puedo iniciar los diuréticos. Y si mi presión arterial es mayor a 110 la sistólica, puedo plantearme iniciar un vasodilatador para ayudar a la congestión. En cambio, si mi paciente está congestionado, acá por ejemplo, congestionado, pero no tiene hipoperfusión, está en un Stevenson B, entonces ya no necesito iniciarle dobutamina y norepinefrina. A este paciente le inicio su diurético, furosemida. Y si mi presión arterial sistólica está más de 110, le inicio vasodilatador, que hemos dicho en edema agudo de pulmón con falla, nitroprusiato. Mientras, si mi paciente no tiene congestión y no tiene hipoperfusión, solamente tengo que subirle la dosis de su tratamiento vía oral. Y si mi paciente no está congestionado, pero está hipoperfundido, tengo que ver si mi paciente está deshidratado y considerar que de repente sea una falla del ventrículo derecho, tal vez. O tal vez sea otra etiología. A veces nos han llegado pacientes con tromboembolismo pulmonar. Es muy importante que tengan esto en su cabeza para poder responder las preguntas. Sobre todo, que tengan en su cabeza los signos de congestión y los signos de hipoperfusión. Si el paciente está hipoperfundido, primero dobutamina con noradrenalina y luego recién furosemida. Si mi paciente está congestionado pero no hipoperfundido, puedo iniciar con furosemida y si la presión me lo permite, con un vasodilatador tipo nitroprusiato. Y aquí está lo que les hemos comentado. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda descompensada tengo que ver primero. ¿Está congestionado? Ok, está congestionado. Luego, ¿está hipoperfundido? Si está hipoperfundido, tengo que inotrópicos más diuréticos. Si no está hipoperfundido, diurético. Mejoría de la hipoperfusión y la congestión, sí, optimizo tratamiento farmacológico. Si no mejora, añado la norepinefrina que habíamos comentado. Si la hipoperfusión persiste, ya le tengo que plantear asistencia circulatoria mecánica, terapia de reemplazo renal o cuidados paliativos.
Vamos por acá, no está hipoperfundido, diuréticos, alivia la congestión, todo es felicidad. Si no alivia la congestión, aumento la dosis de diurético o combino los diuréticos en lo que se llama el bloqueo secuencial de la nefrona. Furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, por ejemplo. Pero si hay resistencia a los diuréticos, ya le tengo que ofrecer terapia de reemplazo renal, que es la hemodiálisis. O considerar cuidados paliativos. Y en el tratamiento del edema pulmonar le tengo que poner oxígeno para una saturación mayor de 92. Si está con mal patrón ventilatorio lo tengo que intubar. Y si la presión está más de 110, le añado vasodilatador. Si no está más de 110, solamente diuréticos de asa. Y si no está más de 110 y está hipoperfundido, inotrópico vasopresor y diurético de asa. Si responde al diurético de asa, optimizo tratamiento farmacológico. Y si no responde, terapia de reemplazo renal, hemodiálisis. Entonces, es básicamente directo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda. Descongestiono y si está hipoperfundido tengo que añadir dobutamina, noradrenalina. ¿Cómo descongestiono? Con furosemida. Si no responde a la hora, tengo que doblar la dosis de furosemida. Si no responde, puedo ir a bloqueo secuencial. Quiere decir furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona. Si no responde, furosemida en infusión. Si no responde, diálisis. Y si mi paciente tiene buena presión y está congestionado, puedo iniciar furosemida con vasodilatador nitroprusiato. Los dos extremos. No está con buena presión, está hipoperfundido, va a nora y dobu, más furo. Y si está bien perfundido, más bien está hipertenso, va a nitroprusiato con furo. Y luego la parte secuencial que les he hecho. Furo a una dosis, doblo la dosis, hago bloqueo secuencial, hago furosemida en infusión y diálisis. Muy bien. Llegamos a las preguntas. Primero me preguntan cuál es el tratamiento indicado. Es una paciente gestante. Acude por edema de miembros inferiores, disnea, dolor torácico, hipertensísima, taquicardicísima, taquimneixisísima y desaturando. Está congestionada. Con respecto al manejo de la presión arterial, ¿cuál es el indicado? ¿Captopril sublingual? No, por favor, ya tiene edema agudo de pulmón, tiene daño de órgano blanco, no va. Nifedipino vía oral, si ya tiene congestión pulmonar y ya tiene cambios en el electro, puede que tenga ya, ¿qué cosa? Insuficiencia cardíaca, sintomática, que hemos dicho que el calcio antagonista no se da en este caso, no va. Labetalol endovenoso, taquicárdica, hipertensa y gestante, ideal para labetalol. Nitroglicerina, no es de elección en paciente con preeclampsia. Clave C. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mujer, 25 años, me preguntan por diagnóstico. Hipertensa. Temblor esencial y palpitaciones, metanefrinas en orina. Displasia fibromuscular, no me hablan nada de que tenga soplo en el flanco. Glomerulonefritis lúpica, no me hablan nada de alas de mariposa, nada de fotofobia, nada de pericarditis, nada. Hipertiroidismo primario, bueno, temblor esencial y palpitaciones, pero me hubieran dado como laboratorio TSH, pues, ¿no? TSH, si es primario, tendría que tener un tumor de la TSH, ¿no? Entonces, no. Metanefrinas es igual a feocromocitoma, clave D. Muy bien, pregunta 3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Varón de 20 años. Acude a consulta externa de cardiología, hipertenso,
Me preguntan por diagnóstico. En varias oportunidades niega síntomas, presenta soplo interescapular, pulsos radiales conservados y pello disminuidos. Esto es, estenosis aórtica no, porque la estenosis aórtica, la obstrucción está a nivel de la válvula. Y como está al nivel de la válvula, sale un volumen sistólico pequeñito a todo el cuerpo. El pulso es parvo y tardo, o sea, es pequeñito el pulso, bien pequeñito en las 4 extremidades. Coartación de aorta, claro que sí, porque de acá salen las subclavias y acá, bueno, el tronco, y acá hay una coartación. Entonces, lo que llega a los brazos llega bonito, pulso radial conservado, y lo que llega más bien a los pies llega poquito. Disección aórtica puede ser una disección aórtica, pero no tiene dolor torácico. La disección de aorta tienes el dolor torácico más grave de la vida del paciente, como si fuera una espada que le atraviesa el pecho. Estenosis de la arteria renal no me habla de soplos a nivel de los flancos o a nivel lumbar. Clave B, coartación de aorta. La retinopatía hipertensiva de grado 2 se caracteriza por papiledema, cuarto grado, cruces arteriovenosos, segundo grado, exudados aldogodonosos, tercer grado, mínimo estrechamiento arterial, primer grado. Clave B. ¿Qué grupo farmacológico antihipertensivo le brindaría mayores beneficios al paciente? 50 años, ERC grado 3, diabético, obeso, acude a consulta por presentar en el mapa 145/90, habíamos dicho que es 130/80 el promedio del día, es hipertenso, hipertrofia ventricular izquierda. El beta bloqueador en un paciente diabético aumenta la resistencia a la insulina. El calcio antagonista es bueno, pero no protege el riñón. Podría ir. Los diuréticos en pacientes diabéticos que hemos dicho que aumenta la resistencia a la insulina. Tampoco va. El principal es el YECA porque me va a proteger el riñón, me va a proteger el remodelado del ventrículo izquierdo y me va a controlar la presión. Respuesta D. Clave 6. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico antihipertensivo contraindicado? Mujer de 60 años con ERC5 sin terapia de reemplazo renal. Acude a la emergencia por presentar PEA de 160/100. ¿Beta bloqueo le puedo dar? Sí. ¿Nifedipino le puedo dar? Sí. Espironolactona no. Hipercalemia la vas a definir. Metildopa sí. En la ERC puedo dar beta bloqueo, calcio antagonista o alfa bloqueo. Espironolactona no. Clave C. Pregunta 7. El medicamento de elección es: mujer de 65 años, acude a emergencia por presentar PEA de 220/110, cefalea holocraniana, edema de papila, náuseas, hipertensión endocraniana. Ay, perdón. Esto ya es casi hipertensión endocraniana. Captopril igual, no tiene nada que ver. Hay daño de órgano blanco. La betalol endovenoso es de elección en el paciente que tiene ACV. En este caso, inclusive podría ser hemorrágico. No son de primera elección los nitratos. Clave B. ¿Cuál es su diagnóstico? Paciente varón de 60 años acude a consulta por fatiga y ortopnea, edema de pulmón, ritmo de galope. Esto es una insuficiencia cardíaca.
Si tiene fatiga y ortopnea y edema pulmonar, la congestión es pulmonar, sería más izquierda que derecha, porque ¿qué hemos dicho de la derecha? La derecha es ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatoesplenomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores. Clave B. Pregunta 9. ¿Qué medicamento aumentaría la sobrevida del paciente? Paciente varón de 58 años con falla cardíaca febril reducida, sinusal en tratamiento con sacubitril valsartán, espironolactona y bisoprolol. La digoxina no aumenta sobrevida, la ivabradina no aumenta sobrevida, la dapaglifosina sí porque es un inhibidor de la SGLT2. El sacubitril valsartán, que es el ARA2, está muy bien, espironolactona, antagonista receptor de mineralocorticoide, y el bisoprolol, que es un beta bloqueo. La furosemida solamente es para síntomas, recuerden, furosemida es para síntomas de congestión. La ivabradina es cuando mi paciente tiene frecuencia cardíaca mayor a 70 y sigue con síntomas de falla, pero no mejora la sobrevida. Y la digoxina es un paciente con FA. Clave C. ¿Cuál es la terapia más indicada? Es un paciente, mujer de 75 años, infartada, disnea clase funcional 3, quiere decir con las funciones de la vida diaria, no puede, le falta el aire, pese a tratamiento médico óptimo por 3 meses, con todo, SACU, Espiro, Viso, DAPA, se realiza ecocardiografía, FEBI de 30. Ya voy parando las orejas porque tiene FEBI menos de 35. Y tiene bloqueo de rama izquierda con QRS de 160. Y hemos dicho QRS más de 150 va a terapia de resincronización cardíaca. Pero ¿qué más? Es una paciente que ha tenido infarto y con FEBI menos de 30. También tiene que tener su desfibrilador. Entonces es una máquina que le hace la resincronización cardíaca para recortar el QRS y que haya mayor sincronía entre el BI y el BD, y le protege por si le viene una fibrilación ventricular con la desfibrilación. Clave D. ¿Cuál es el tratamiento indicado? Es un paciente varón de 57 años con ortopnea, disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, congestión pulmonar y ritmo de galope. Diuresis conservada y llenado capilar menor a 2 segundos, buena presión. Entonces es un paciente que está congestivo, pero no está hipoperfundido. Es un Stevenson B. ¿Qué hemos dicho en el Stevenson B? Diuréticos, y si está la presión más de 110, la sistólica, vasodilatador. Aumentar la dosis de terapia de falla cardíaca no, porque eso cae acá, cuando no está congestionado, pero acá está congestionado. Inotrópicos no, porque eso cae acá cuando está hipoperfundido. Y el Stevenson L, por si por ahí necesito algún vasopresor, pero no, acá está congestionado. Clave B. Pregunta, ¿cuál es la valvulopatía más probable? No hemos hablado de valvulopatías, pero en su clase de cirugía cardiovascular van a hablar. Vamos a ir adelantando un poco. Mujer de 40 años, acude a emergencia por palpitaciones, disnea clase funcional 4, en reposo, Dios mío. Al examen, ruidos cardíacos arrítmicos, taquicárdicos, soplo diastólico en foco mitral. Soplo diastólico en foco mitral es estenosis mitral. Soplo sistólico en foco mitral es insuficiencia mitral. Congestión pulmonar, FA y eje desviado a la derecha. La valvulopatía que más fibrilación auricular causa en el país es la estenosis mitral. Y genera que el eje se vaya a la derecha, por lo que les voy a explicar.
La estenosis mitral es cuando la válvula mitral se encuentra bien obstruida y no permite que el paso de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo se dé, y la sangre se queda en la aurícula izquierda y retrocede a través de las venas pulmonares hacia los pulmones. Esta gran congestión pulmonar, con el tiempo, va a generar que aumente la presión de la arteria pulmonar. El ventrículo derecho quiere enviar sangre hacia los pulmones para que se oxigenen, pero ya está lleno de esta gran congestión pulmonar retrógrada. Aumenta la presión de la arteria pulmonar. Un simple juego. Cierro la puerta acá, aumenta la presión en la aurícula izquierda, aumenta la presión en los vasos pulmonares, aumenta la presión en la arteria pulmonar. ¿Y qué le va a pasar al ventrículo derecho? Va a comenzar a agrandarse porque todo músculo que trabaja contra una fuerza se agranda. Y una vez que se agranda el ventrículo derecho, la aurícula derecha también se agrandará porque tiene que vencer mayor presión. Entonces, el eje eléctrico, que normalmente es así, porque el ventrículo izquierdo es el más grande, se va a desviar hacia la derecha. Y como la aurícula izquierda ha crecido, va a generar fibrilación auricular. Es por eso que la valvulopatía que más fibrilación auricular genera es la estenosis mitral. Y si me dicen que en el electrocardiograma hay fibrilación auricular con el eje desviado a la derecha, es estenosis mitral hasta demostrar lo contrario. Estenosis mitral. La estenosis aórtica lo que dilata es el ventrículo izquierdo, da hipertrofia del ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica da dilatación del ventrículo izquierdo. Y la insuficiencia mitral da dilatación de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Clave, estenosis mitral. Está indicado excepto paciente mujer de 40 años, acude a emergencia por palpitaciones, disnea de reposo, ruidos cardíacos arrítmicos, taquicárdicos, soplo diastólico, congestión pulmonar, o sea, es una estenosis mitral severa descompensada. Tiene presión arterial 160 y está con FARVA, fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada. Desaturando. ¿Le tengo que dar furosemida? Claro que sí, tiene buena presión, va a furosemida. ¿Le tengo que dar digoxina? Claro que sí, para controlar la frecuencia. Cuando el paciente en fibrilación auricular necesito controlar la frecuencia, pero está congestionado, va digoxina. La enoxaparina, claro que sí, porque con esta fibrilación auricular le puede dar un émbolo cerebral en cualquier momento. En cambio, el bisoprolol solamente se usa en paciente con fibrilación auricular pero que no tiene congestión, que no está descompensado, excepto bisoprolol. Le doy furo, le doy digo y le doy enoxa. No le doy biso. Biso aquí no va. ¿Cuál fármaco mejora la sobrevida? Varón de 64 años, hace 6 meses presenta disnea progresiva, ortopnea y edema de miembros inferiores. Esto es insuficiencia cardíaca congestiva. Isquémico. Presión adecuada, taquicárdico, taquipneico, crepitantes bilaterales, cuello con ingurgitación yugular, pulso deficitario, o sea, quiere decir que su FA está con respuesta ventricular alta, FARVA. Aquí es donde hay pulso deficitario. Es uno de los pocos signos patognomónicos que quedan en medicina. Arrítmico porque está en FA, edema en miembros inferiores. Está en tratamiento con valsartán para la presión, digoxina, furosemida y warfarina. ¿Cuál fármaco mejora la sobrevida? Valsartán sí, porque es un ARA2. La digoxina no, la furosemida tampoco y la warfarina no, porque es un anticoagulante.
clave C. Los 4 fármacos que mejoran la sobrevida: beta bloqueador, inhibidor de la SGLT2, antagonista de receptor de mineralocorticoides, no me acuerdo cuál es, doctor, espironolactona y el YECA o ARA2. Tienen 1, 2, 3, 4. Respuesta C. Muy bien. ¿Cómo está la poscarga? Me preguntan. Varón de 50 años con diabetes tipo 2 es traído a urgencias por dolor retroesternal opresivo de 30 minutos de duración. Presión arterial 8,5, bradicárdico, taquimnéico desaturando, diaforesis, piel fría, llenado capilar. Esto es shock cardiogénico. Crepitantes bilaterales e ingurgitación yugular. Se ha infartado por infarto agudo de miocardio. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia de la presión arterial contra la que va a bombear el corazón. O sea, es la presión arterial. ¿Cómo está la presión acá? Baja. ¿Cómo está la poscarga? Baja. ¿Y la precarga cómo está, doctor? Es un corazón que no se puede contraer porque se está infartando. Entonces quiere decir que tendrá un gran acúmulo de líquido dentro de la cavidad. Entonces la precarga, ¿cómo estará ahí? Muy alta, porque la precarga hemos dicho que es el alargamiento de la fibra miocárdica ventricular al máximo antes de la eyección. Eso va a estar recontra al máximo. De ahí no va a poder contraerse, pero la precarga va a estar elevada. En este caso me preguntan por la poscarga, baja. Respuesta C. ¿Cuál es el medicamento más apropiado? Me piden medicamento. Es un varón de 72 años con angina estable. O sea, quiere decir que su placa está estable y a la misma cantidad de esfuerzo físico le da su dolor. Disnea, taquimnia, ortopnea. Al examen, buena presión, llenado capilar ok, piel tibia, crepitantes bilaterales. Se ausculta el ritmo de galope. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo se debe de hacer esta clase? Hago esto. Está congestionado. Pero no está hipoperfundido. Todo está bonito, piel tibia, llenado capilar, todo. Entonces está acá, es un Stevenson B. Y acá que va, diuréticos. Iría vasodilatador endovenoso si la presión estaría más de 110. Furosemida. No va hidroclorotiazida porque se le va a bajar mal la presión. Todavía no va a terapia de falla crónica porque primero lo descongestiono y luego ya cuando está sin congestión le reinicio el tratamiento bioral. ¿Cuál debe ser la P objetivo en las primeras 2 horas? Paciente varón de 60 años, cefalea intensa, examen físico 200-120, no signos meningios ni de focalización. Entonces quiere decir de que no ha habido todavía ruptura de algo, entonces puedo, o que no se ha obstruido algo, entonces puedo identificar que la reducción tiene que ser del 25%. Porque si hubiera signos meningios y signos de focalización, primero tengo que ver la tomografía, y si hay hemorragia, no le tengo. Si está en 220 lo dejo tranquilo, lo dejo ser, pero si es isquémico, sí bajo 25%. Porque si no, y si aumento el área de penumbra, el área de daño, sí le bajo la presión muy rápido. Entonces, como no tiene signos meningios, no tiene signos de focalización, un paciente que está tranquilo, sentado, pero con 200-120, le tengo que bajar 25% porque ya tiene cefalea, 25%. Sería 150,90. ¿Cuál debe ser la P objetiva en las primeras 2 horas? Mujer de 35 años, lupus, dolor lancinante en región retroesternal
interescapular, irradiado a interescapular. Hipertensísima, soplo en foco aórtico, irradiado a carótida, sus pulsos disminuidos en las 4 extremidades, quiere decir que se ha disecado desde la base de la arteria aorta y tiene flap de disección. Aquí, ¿qué hemos dicho? 120, la presión sistólica inmediatamente. ¿Cuál es el objetivo de LDL en un paciente con muy alto riesgo cardiovascular? Aquí hemos dicho menos de 110, bajo, moderado, alto y muy alto. Menos de 55. Son scores de riesgo válidos para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, excepto el score PREVENT de la AJA, ACC, el score 2 de la Sociedad Europea, el score HEARTS, que es el score de las Américas, de la ONU, y el score GRACE no es de prevención cardiovascular, es un score para infarto agudo de miocardio ST no elevado. No es para prevención primaria de enfermedad cardiovascular, excepto clave D. Muy bien, muchas gracias por haber visto la clase y espero que les vaya muy bien en su examen.